Ahí va, Claro. 7:33 de la mañana. Este domingo se va a conocer la segunda parte de un reportaje que le hizo Andrés Oppenheimer, basado en Florida, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a Estados Unidos, se le escribe en el Miami Herald. Se conoció una primera parte que generó mucho ruido, un reportaje con Javier Milei. Se viene una segunda parte el domingo y conversé con Andrés sobre el reportaje. ¿Qué impresión le causó Milei? Vamos a presentar a un periodista que es argentino de origen, vive hace muchísimos años en Miami, trabaja en el Miami Herald, escribe columnas, también publica regularmente en La Nación y tiene un programa en la CNN siempre con una mirada regional. Y hace poquito entrevistó a Javier Milei, se conoció ya la primera mitad de esta entrevista, que ya generó mucho ruido y me interesaba mucho la mirada de Andrés Oppenheimer sobre lo que ocurre en la Argentina. ¿Cómo andas, Andrés? Hola María, gusto saludarte. Igualmente. Bueno, a ver, conocimos hasta ahora una primera mitad en la que el presidente Javier Milei volvió a insultar, como había hecho en campaña, tanto a Gustavo Petro como al presidente de Colombia y el de México. Bueno, es una forma de verlo, sí, pero recordemos que los dardos envenenados habían venido del otro lado. Recordá, María, Ujú. que en la campaña presidencial argentina, el presidente López Obrador de México lo había llamado a Milei un facho ultraconservador, no es precisamente un halago. No, Y el presidente Petro de Colombia había apoyado abiertamente a Sergio Massa. O sea que quienes dicen ahora, uy, Milei está atacando a estos presidentes, bueno, hay que poner las cosas en contexto y entenderlas en su dimensión completa. A mí no me extrañó para nada cuando Milei me dijo eso, porque conocí los antecedentes y sé cómo se molestan, como vos también sabés, María, los presidentes cuando algún presidente de otro país se mete en tu campaña presidencial y apoya al otro lado, ¿no? no, Y eso claramente. El tema me parece que con Gustavo Petro dio quizás un paso más al decirle asesino, ¿no? Ahí, sacando a relucir el pasado de Gustavo Petro como guerrillero, digamos, ya la acusación bueno, de criminal. yo no estoy acá para defender a Milei y María, pero convengamos que Petro se extralimitó totalmente cuando lo comparó a Milei con Videla y Pinochet. O sea, Ujú. pongamos las cosas en contexto. Petro durante la campaña presidencial durante la campaña argentina, comparó a Milei con Videla y con Pinochet. A Milei se lo puede acusar de muchas cosas, pero era un Pero arquero no de ser sindicalista y un claro. economista. Que Ujú. sepamos, no estoy involucrado en desapariciones ni nada de eso. No, por supuesto que no. Ahora, vos decías, no me sorprendió, y leyéndote después en la columna que publicaste en La Nación, planteabas que tiene que ver con una estrategia también de estos nuevos líderes populistas. Hablas de populistas de derecha y populistas de izquierda, como que buscan que generar atención mediática en forma permanente de esta manera. Sí, o sea, Milei, yo por lo menos, como lo cuento en esa columna y como eh, lo dije desde entonces, a mí no me pareció que se arrepintió, o sea, no es que después de la entrevista me llamó a un rincón y me dijo, Andrés, por favor, esa parte donde dije eso de Petro, por favor, edítame. No, nada de eso. O sea, a mí me pareció, por ahí me equivoco, no lo conozco tan bien, pero me pareció que estaba perfectamente contento, conforme con lo que dijo. Y repito, estaba devolviendo los dardos Ujú. envenenados que le habían mandado los presidentes de Colombia y de México, que se metieron abiertamente en la campaña presidencial argentina. Ujú. Me extraña que quienes acusan ahora a Milei de un exabrupto se olviden De de los cómo empezó propios, todo esto. Esto claro. fue 4 o 5 días antes de las elecciones argentinas, en que el presidente de México lo llamó facho conservador. Ujú. Ahora, decías, Andrés, digamos que la pregunta original, y esto es interesante y en realidad para la mirada ya de Javier Milei, que es Javier Milei como en la región, ¿no? Cuando vos le preguntás por Venezuela y los países claramente en una deriva autoritaria y no democrática, como son, digo, Venezuela o no, Cuba, obviamente, pero Nicaragua, él tiene
como un poco lo que dijo en Davos también, ¿no? Equiparar que da lo mismo los regímenes de izquierda o de centroizquierda, de ese socialismo democrático, a regímenes con inclinaciones quizás parecidas, pero alejados de las reglas del sistema democrático. Bueno, yo le pregunté eso en la entrevista, que ya está en YouTube, la pueden ver en el canal de mi canal, en Oppenheimer Presenta en YouTube. Le hice esa pregunta, le dije, presidente, ¿usted no está metiendo a todos en la misma bolsa? O sea, los dictadores de Cuba y Venezuela, con los presidentes que nos pueden gustar o no gustar, de Colombia, Brasil y México, que bueno, fueron electos democráticamente, pueden no gustarnos, pero usted los está metiendo todos en la misma bolsa. Y respondió que para él todos conducen al colectivismo, al socialismo, o sea, no reconoció una distinción. Yo en eso no estoy del todo convencido de lo que dice López Obrador. Yo creo que, Milei, yo creo que todo presidente electo democráticamente, sea de izquierda o de derecha, tiene que cumplir con su mandato y hay que dejarlo hacer las cosas que le prometió. Y eso, por cierto, juega a favor de Milei. Porque Milei, o sea, yo y muchos pensamos que ganó con el 12%, con un margen impresionante, y quienes son los golpistas hoy son quienes tratan de destituirlo. O sea que, ¿quién más que él tendría que hacer la distinción entre demócratas y dictadores? ¿Pero ves un intento, notaste algún intento de destitución de Milei? Bueno, él dijo en la entrevista que hay quienes están tratando de destituirlo. Y en la segunda parte de la entrevista que vamos a pasar... Que vemos este domingo. Este domingo a la noche. Ahí le hago la pregunta a María, que por lo que escuché en Argentina, todo el mundo se está haciendo ahí, que es cuándo va a terminar la recesión y cuándo va a empezar la recuperación. Y también le pregunté sobre el plan del gobierno de combatir la delincuencia en Rosario, en Santa Fe, con las fórmulas de Bukele. Le pregunté, bueno, a ver, ¿qué parte del modelo de Bukele van a usar en Argentina? Porque eso a mí, yo por lo menos, no lo tenía muy claro. Y varias otras cosas. Sí, con cuestionamientos también Bukele, más del orden de la, digamos, con inclinaciones bien distintas a las otras que venimos hablando, también tiene cuestionamientos a lo que es, ¿no?, la no vigencia de ciertas garantías constitucionales perduradas en el tiempo, ¿no? Como estrategia para el... Ahí Milei, bueno, no quiero adelantar mucho lo que va a decir, pero dio algunos detalles, algunos de los cuales ya se conocen, como por ejemplo el que está la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? No, más bien están pensando en vender cárceles que están en el centro de las ciudades, de Rosario, por ejemplo, dárselas a empresas inmobiliarias y que esas empresas inmobiliarias usen ese dinero para construir cárceles afuera de las ciudades, y ahí dio detalles que creo yo hasta ahora no se conocían. Y Andrés, ¿qué impresión te causó? Digamos, vos, Andrés Oppenheimer, ¿cuánto llevas? 30 años por lo menos cubriendo la región, has conocido a la gran mayoría, si no a todos los presidentes de la región de todo este tiempo. ¿Te parece un presidente extravagante, excéntrico? ¿Qué tipo de presidente te pareció? Bueno, yo lo conocía, lo había entrevistado antes, pero remotamente, pero lo había conocido personalmente el año pasado en Buenos Aires. Tuve una larga conversación con él donde le puse muchas de las diferencias, como por ejemplo la que mencionábamos recién, y otras, ¿no?, como su apoyo a Donald Trump y otras. Yo creo que es un presidente que está... mira, María, mientras no se salte la Constitución, como te decía recién, fue electo por más del 12%, por un margen de más del 12%, está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Entonces, mientras no se salte la Constitución, yo soy muy crítico de quienes arruinaron el país, que son los kirchneristas, imprimiendo dinero, engañando a la gente, haciéndole creer a la gente que un país puede crecer y reducir la pobreza imprimiendo dinero.
cosa que no ha pasado en ningún país del mundo. Entonces yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y ver si puede lograr lo que se propone, que es bajar la inflación y reducir la pobreza. Vamos a ver. Y Andrés, atrás tuyo vemos la portada de tu último libro que se llama Cómo salir del pozo, que es muy interesante, porque tiene un poco que ver con esto en términos de, qué está pasando con el surgimiento tanto en su momento de Trump en Estados Unidos, el Brexit o ahora mismo Milei en la Argentina y otros tantos fenómenos que son también expresiones de un descontento, ¿no? Un cierto enojo. Sí, Además de que yo creo que Milei también genera una esperanza, no es solo una expresión de un enojo, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Muchos me preguntan por qué escribí este libro. Mis libros en general son sobre política, tecnología, innovación, educación. ¿Por qué escribí este libro sobre la búsqueda de la felicidad y esta ola de desesperanza que está recorriendo el mundo? Y el motivo es que esto que vimos en Argentina, lo empecé a ver en Chile hace 4 o 5 años, el estallido social en Chile, que es el país que más crecía y más reducía la pobreza en América Latina. Y después lo vimos en Perú y en Colombia. O sea, esto está pasando en todos lados. Y en las primeras páginas del libro cuento que entrevisté al presidente mundial de la Gallup, y él me dijo que esto está pasando en todo el mundo, es un fenómeno mundial, el aumento de la infelicidad. Entonces lo que hice fue viajar a los países que aparecen rankeados como los más felices del mundo, Los noruegos, los los máximos nórdicos. gurúes de la economía y de la felicidad del mundo y preguntarles qué cosas podemos copiar en nuestros países que hacen los países más felices del mundo, no solo para aumentar el progreso económico, ¿no?, sino la satisfacción de vida, porque ese es un tema que va a ser cada vez más importante. Nos estamos centrando exclusivamente en la macroeconomía, cosa que es fundamental, obviamente. Si no tenés para llegar a fin de mes, ¿no? Lo demás es secundario. Pero hay que ir un poco más allá, porque el crecimiento económico es indispensable, pero como lo estamos viendo en todo el mundo, no es suficiente. Hay que aplicar nuevas estrategias, nuevas prácticas, como las que cuento en el libro, tanto a nivel nacional como a nivel personal y a nivel corporativo. Sí, hablas mucho, ¿no?, de lo que tiene que ver con las cuestiones comunitarias, la socialización, porque además las poblaciones tienden a vivir más, con lo cual esa última y más larga etapa de la vida hay que repensarla. Pero hablas también del efecto de las redes sociales, el aislamiento. Y volviendo un segundito a lo de Milei, estos presidentes al estilo Trump en Estados Unidos, vos decías, mientras estén dentro de los márgenes constitucionales, son la regla del juego democrático. Ahora, cuando el discurso público se vuelve tan agresivo, tan virulento, ¿te preocupa en términos de la calidad de la democracia en estos países donde el insulto circula tan frecuentemente como parte de la discusión política? Bueno, me preocupa cuando se aleja de la realidad, como cuando Trump dice que no perdió las elecciones del 2020. Eso, claro, que me preocupa porque es alentar una subversión del orden democrático. Cuando son meras frases retóricas, es parte de la vida política. Yo creo que lo que tenemos que cuidar es que se respeten las reglas de la democracia. Después, si un presidente acusa al otro de ser un canalla o hacer esto o lo otro, bueno, es parte del show. A veces, algunos de estos presidentes quieren este show para un poco quizás distraer la atención de otros temas. No sé si es el caso de Argentina, pero sí, ciertamente es el caso de otros países. Ahora, qué curioso, ¿no?, que Trump, después de no haber aceptado su derrota y con una causa por sedición, que igual no le impide ser candidato y con todas las causas judiciales que tenga, se esté encaminando, ¿no?, a ser probablemente, ¿no?, tiene altas chances de volver a la presidencia. Vamos a ver, María, a mí me llamó la atención, vamos a ver, a mí me llamó la atención en Argentina que mucha de la gente con la que hablé parecía requete convencida que gana Trump. Vamos a ver, lo mismo me decían en el 2020 y yo les decía, cuidado, los republicanos ganan en las encuestas, pero los demócratas ganan en las elecciones. Vamos a ver, esta vez no estoy tan seguro como en el 2020, pero yo no estoy entre quienes aseguran que va a ganar Trump. Falta mucho. Noviembre. Vos decías, tiene varias causas penales,
4 juicios penales con 91 causas, y mucha gente no le gusta no solo sus posiciones sobre la democracia, sino que está apoyando o pretenda apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania, que tenga posiciones sobre el cambio climático, que a muchos no nos gustan, sobre las armas, sobre muchos otros temas. O sea, abierto. yo aconsejaría tener un poco de cuidado con estos pronósticos que aseguran ya, dan por hecho que Trump va a ganar. Yo no estoy tan seguro. Bien, entonces, Andrés Oppenheimer este domingo, la segunda parte de este reportaje, la primera parte ya generó mucho ruido, así que imaginamos que esta segunda también, de la entrevista de Andrés con el presidente Javier Milei. Gracias, Andrés. Gracias, María, muchas gracias. Hasta luego. Ahí veían nuestras bibliotecas, por eso, porque Florida tiene un uso horario, hablando de usos horarios, Claro. porque estamos llamando a nuestros oyentes al 11 68 61 1043 a ver, aquí, autopostularse para nuevos horarios para ir, Nuevos horarios, nuevas